ingresar a la página. Pero como les decía, ahí no llegamos de una vez al simulador como tal. Para ingresar al simulador tendremos que realizar estos 6 primeros pasos, ¿sí? Esos 6 primeros pasos que nosotros vamos a trabajar, ya lo voy a explicar ahora en el simulador para que ustedes puedan trabajar y lo puedan entender de una manera más sencilla. Una vez hayamos ingresado al simulador, lo que hacemos es encontrar la frecuencia de resonancia. Para encontrar la frecuencia de resonancia, nosotros necesitaremos un valor de capacitancia y un valor de inductancia. Los valores óptimos de trabajo para el caso de la capacitancia oscilan entre 0.1 y 10 microfaradios. Para el caso de la inductancia, el rango de trabajo óptimo está entre 0.1 y 10 milihenry. Esa fórmula que tenemos acá es la fórmula para poder encontrar lo que es la frecuencia de resonancia. La frecuencia es igual a 1 sobre 2pi por la raíz de LC, donde L es la inductancia y C es la capacitancia. Recordando siempre trabajar en el sistema MKS o más conocido como internacional. Después de que ya hayan encontrado ustedes la frecuencia de resonancia, ¿qué es lo que hacemos? De pasar a esta tabla y llenar con cada uno de los datos que nos solicitan esa tabla como tal. La frecuencia de resonancia la vamos a colocar en el punto medio. Cuando hablo del punto medio quiere decir que hacia arriba va a tener una serie de valores y hacia abajo también va a tener otra serie de valores. Una vez hacemos el cálculo de esa frecuencia de resonancia, la colocamos en el simulador. Cuando se coloca, ella nos va a arrojar valores de voltaje, tanto en el inductor, en el capacitor y en la resistencia. Adicionalmente, nosotros necesitaremos mirar cuál es la corriente que circula por el circuito. Entonces, lo que vamos a registrar, los datos que vamos a registrar son datos de voltaje y datos de corriente. Una vez ustedes hayan registrado los valores de la frecuencia de resonancia, lo que hacemos es empezar a colocar datos por debajo de esa frecuencia de resonancia y a colocar datos por encima de esa frecuencia de resonancia. ¿Cuántos datos? 8 datos por debajo de esa frecuencia y 8 datos por encima de esa frecuencia. ¿De cuánto en cuánto vamos a variar esos datos? Esos datos vamos a tener un patrón para que no tengamos que de pronto equivocarnos o tomar datos erróneamente. Lo que vamos a hacer es a tomar la décima parte de la frecuencia de resonancia. Y esa décima parte de la frecuencia de resonancia es lo que vamos a nosotros a colocar como patrón. Patrón para aumentar o patrón para disminuir. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, tenemos una frecuencia de resonancia de 2000 Hz, la décima parte de 2000 es 200. Quiere decir que nosotros vamos a ir aumentando 8 datos hacia abajo de esa frecuencia, por debajo de esa frecuencia de resonancia, variándola de 200 en 200. Y 8 datos por encima de esa frecuencia de resonancia, variándola de 200 en 200. Quiere decir que cada vez que cambiemos la frecuencia, por ejemplo, tomamos la frecuencia de resonancia, los valores de voltaje y de corriente, disminuimos 200, es decir, si estamos hablando de 2000, menos 200 serían 1800, ¿sí? En 1800 volvemos de nuevo a tomar los valores de voltaje y los valores de corriente. Y así sucesivamente seguimos disminuyendo de 200 en 200. 8 datos por debajo de la frecuencia de resonancia y 8 datos por encima de la frecuencia de resonancia. Una vez llenen ustedes esa tabla, procedemos a hacer una tabla idéntica para trabajar con otra resistencia, porque vamos a trabajar con 2 resistencias. Una resistencia 1 y una resistencia 2, donde la resistencia 2 puede ser el doble o puede ser la mitad de esa resistencia 1. ¿Eso para qué? Para que se tengan 2 valores de resistencia diferentes, donde el uno sea automáticamente el doble del otro. Una vez ustedes llenen esas tablas, procedemos al análisis e interpretación de datos, donde los datos que se van a tener en cuenta
¿Para qué se hace? Para calcular el valor de la impedancia. Z es la impedancia, R es la resistencia, L es la inductancia y C la capacitancia. X sub L es la reactancia inductiva y X sub C la reactancia capacitiva. Toda esa información ustedes la encontrarán en internet, ¿sí? Y allá ustedes pueden ayudarse para la realización del informe. Ese procedimiento lo van a hacer ustedes para las dos resistencias. La resistencia R y la otra, que la podemos llamar R', es el doble de esa resistencia inicial, o puede ser la mitad. Vamos a mirar lo que es el simulador para mirar en qué consiste. Bueno, acá tenemos el simulador como tal. Sí, desen de cuenta que ella tiene un comportamiento oscilatorio, aunque este no es el simulador que nosotros necesitamos. Cuando nosotros ingresamos, tendremos que ir a la simulación. ¿Y cómo hacemos para ir a la simulación? Ahí en la guía aparece el paso a paso. Ustedes lo que hacen es ir a ejemplos de circuitos, le damos circuitos de corriente alterna, vamos a donde dice resonancia en serie, y ahí aparece el circuito como tal. Son 3 circuitos, de los cuales nosotros solamente utilizaremos uno. Eliminamos el primero y eliminamos el tercero. Y ahí aparece el comportamiento ondulatorio como tal, que es lo característico de las resonancias como tal, o en los circuitos RLC, donde tenemos que una de las señales es la señal de voltaje y la otra señal es una señal de corriente. Aquí tenemos 3 elementos: la resistencia, la capacitancia y la inductancia. Acá nos están mostrando el condensador, quiere decir que esta señal hace alusión a la señal de la capacitancia, ¿sí? Ahora vamos a mirar cómo medir en cada uno de los otros elementos. Lo primero que nosotros haremos será cambiar los valores. ¿Los valores de quién? Los valores de inductancia y los valores de capacitancia. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente nos ubicamos en el elemento que se quiera cambiar el valor. Ahí en el caso de la capacitancia le damos clic derecho y al darle clic derecho le damos editar. En editar, ahí cambiamos el valor. El rango óptimo de trabajo para el caso de la capacitancia está entre 0,1 y 10 microfaradios. Lo que hacemos es colocarle el valor que nosotros queremos. En este caso yo voy a colocarle 7. U no hace alusión a que es unidad, no. Esa U, como en nuestro teclado no podemos utilizar la letra griega correspondiente al prefijo micro, la U lo toma como si fuese la alusión para el prefijo micro. U hace alusión a micro en el caso del simulador. Por eso cuando le damos OK, ahí sigue quedando el prefijo micro como tal. Entonces ahí tenemos 7 microfarads. Lo mismo hacemos con la inductancia. Clic derecho, editar, y ahí lo que hacemos es cambiar el valor de la inductancia. El rango óptimo está entre 0,1 y 10 milihenry. Pues nosotros necesitamos colocar el prefijo M, pero M minúscula, para hacer alusión a que es mili. Y al colocarlo, automáticamente ahí queda como un milihenry. Y ya tenemos entonces lo correspondiente a la señal como tal, a la práctica como tal. Ya colocamos los valores de inductancia y los valores de capacitancia. Acá también podemos cambiar el valor de la resistencia, ¿sí? El rango óptimo para el caso de la resistencia está entre 10 y 100 ohmios. Entonces, ustedes deciden qué valor colocar para el caso de la resistencia. También le damos clic derecho y ahí aparece el editar. Una vez se tenga el valor de inductancia y de capacitancia, los valores que vamos a utilizar, procedemos al cálculo de la frecuencia de resonancia. ¿Y cómo lo calculamos? Con la fórmula que les mostré en el documento. 1 sobre 2pi por la raíz de LC.
hacen ustedes el cálculo. Y una vez obtengan ustedes ese valor, venimos a la fuente. Esta, señora, es la fuente. Lo mismo, le damos clic derecho y editar. En la fuente nosotros podemos cambiar el valor del voltaje. La forma de la onda sí no se puede cambiar porque es un circuito de corriente alterna. El octave no es necesario porque es un punto central. La frecuencia. Acá es donde ustedes van a registrar el valor de la frecuencia que ustedes calcularon. Por ejemplo, ustedes obtuvieron 2000 Hz. Es un ejemplo. Entonces, eso es lo que ustedes cambian ahí y ahí colocamos los 2000 Hz. Hagamos de cuenta que esa fue la frecuencia de resonancia. Entonces, cuando ustedes ya encontraron la frecuencia de resonancia, la registran en la fuente y lo que hacemos ahora es registrar los valores de voltaje en cada uno de los elementos. ¿Cómo vamos a registrar los voltajes? Bueno, aquí hay una señal que nos está mostrando unos determinados valores, pero esto solamente nos lo está mostrando para el condensador. Pero nosotros también necesitamos para la inductancia y para la capacitancia. ¿Qué hacemos? Bueno, una forma es mirarlo acá directamente, ¿sí? Y otra forma es la que normalmente utilizo. ¿Cuál es? Nos ubicamos en el elemento, le damos clic derecho y aquí aparecen dos opciones, ¿sí? Como ver en una nueva ventana, ¿sí? Y ver en una ventana que esté desbloqueada. Esa nueva ventana, cuando nos aparece de esta manera, nos la mostrará en la parte baja. Y cuando nos muestra en una ventana desbloqueada, que es la que normalmente utilizo, ¿por qué se llama desbloqueada? Porque la podemos trasladar de un lugar a otro, ¿sí? Ahí tenemos nuestro osciloscopio. Este osciloscopio nos está dando información ¿de quién? Del inductor. Lo mismo hacemos con el capacitor. Le damos clic derecho y ver en una ventana que esté desbloqueada. Ahí tenemos la segunda para el caso del capacitor. ¿Qué ventaja se tiene cuando se coloca de esta manera? Pues que lo asociamos directamente con el elemento. Lo mismo para la resistencia, porque necesitamos medir el voltaje en la resistencia. Y lo mismo, llevamos el elemento y ahí tenemos las tres señales como tal. ¿Cuáles son los valores que vamos a registrar? Los valores que vamos a registrar son los valores de voltaje. Voltaje en el inductor, voltaje en el capacitor y voltaje en la resistencia. Pues bien, aquí en la parte superior izquierda aparece un máximo. Ese máximo hace alusión ¿a qué? Al voltaje máximo registrado. Ese es el valor que a nosotros realmente nos interesa. ¿Cuál? El máximo de voltaje. Entonces, en el inductor ya tenemos el valor de voltaje, que es el que nos marca acá. En el capacitor y en la resistencia ya tenemos los voltajes como tal. Entonces, simplemente basta con nosotros cambiar el valor de la frecuencia y ya automáticamente casi que tenemos los valores que nos están solicitando, ¿sí? ¿Cuáles son los valores? Voltaje en el inductor, voltaje en el capacitor, voltaje en la resistencia. Pero falta una cosa, ¿y qué es? La corriente. Para el caso de la corriente, ¿cómo hacemos? Si ustedes se dan cuenta, en cada una de las señales, cuando yo me ubico, está cambiando de color. Un color nos muestra el voltaje, otro color nos muestra la corriente. Ese otro color es el que nosotros vamos a registrar para el caso de la corriente. ¿Cómo hacemos? En el caso de la velocidad de simulación, vamos a hacerla que vaya más lenta, ¿sí? Y lo que hacemos es ubicarnos en cualquier punto de acá. Se dan cuenta que ahí va marcando el valor de la corriente, 496, 496, 496, esos son los puntos máximos. Quiere decir que tenemos un pico en cuanto en 496. ¿Dónde lo debemos tomar? Nosotros nos podemos hacer acá. Miren, se da cuenta que está marcando 496, 496. Ahí estamos en el osciloscopio del inductor.
Vamos al osciloscopio del capacitor. 496, 496 es el pico máximo de corriente. Nos vamos a la resistencia. Nos hacemos acá 496, 496, 496. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué los tres osciloscopios están marcando el mismo valor? Porque como estamos hablando de un circuito en serie, la resistencia, la capacitancia y la inductancia tienen o circula por ellas el mismo valor de corriente, porque es un circuito que está en serie. Y al estar en serie, la corriente que circula por acá es la misma corriente que circula por acá, es la misma corriente que circula por acá y es la misma corriente que circula por acá. Entonces, por eso la corriente, no importa dónde se haga, si acá, acá, acá o incluso acá, van a obtener ustedes el mismo valor. Entonces ahí ya tenemos voltaje en el inductor, voltaje en el capacitor, voltaje en la resistencia y la corriente. Después de que ustedes ya hayan hecho eso, con el caso de la frecuencia de resonancia, empezamos a aumentar o a disminuir, ¿sí? Perdón, a aumentar y a disminuir, porque lo tenemos que hacer tanto para valores más pequeños como para valores más grandes. ¿Y cómo hacemos? Sabemos que acá, como ejemplo, pusimos que la frecuencia de resonancia eran 2000 Hz. Lo que vamos es a disminuirlo de cuánto en cuánto. Tomamos la décima parte de 2000. La décima parte de 2000 es 200. Y esos 200 son los valores que vamos a ir o aumentando o disminuyendo, ¿sí? Entonces, lo vamos a hacer entonces. Nos ubicamos en la fuente. Clic derecho, editar. Y acá lo que hacemos es cambiar el valor de la frecuencia, que en este caso vamos a disminuirlo, entonces serían 2000 menos 200 serían 1800. Y ahí hacemos exactamente lo mismo. Voltaje en el inductor, voltaje en el capacitor, voltaje en la resistencia, y ahí tenemos la corriente. ¿Sí? Y así vamos disminuyendo de 200 en 200, 8 valores, y después, por encima de la frecuencia de resonancia, aumentamos de 200 en 200, 8 valores. Y esa sería la primera tabla. Para la segunda tabla, mantienen los mismos valores de capacitancia, los mismos valores de inductancia, y vamos a cambiar el valor de la resistencia. Para cambiar el valor de la resistencia, o colocamos el doble, que puede ser 20, o la mitad, que puede ser 5. Ahí automáticamente va a quedar la una, el doble de la otra. Y vuelve y juega valores de voltaje, tanto en el inductor, capacitor y resistente, y la respectiva corriente. La corriente nos lo está marcando ahí en unidades de miliamperios. Entonces, acá tenemos que mirar. Ahí solo se disminuyó el valor de la resistencia nomás, ¿cierto? Sí, ahí solamente disminuyó el valor de la resistencia. ¿Se dan cuenta? Esta señal era la señal antigua, ¿sí? Por eso nos está marcando 496 miliamperios. Pero esta ya es la señal cuando se ha cambiado la resistencia, 956 miliamperios. Dense cuenta que el valor de corriente aumentó porque hemos disminuido la resistencia. Y esa es la práctica como tal de lo que vamos a realizar el día de hoy. No sé si haya alguna pregunta. Profe, usted o sea, ¿me puede pasar el documento? Sí, ya lo voy a compartir. Bueno, jóvenes, este informe lo entregan ustedes dentro de 15 días. Cabe aclarar dos cosas. Primero, estudiante que no tenga CPL es estudiante que tampoco tiene derecho al informe. Dos, las fechas como tal de las entregas de informes son a los 15 días. A ustedes se les activa la plataforma para que puedan subir el informe 8 días antes, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque ahora cada grupo, como lo estábamos haciendo al comienzo, cada grupo maneja la semana de manera independiente. Por eso, si hay un estudiante que está asistiendo al grupo A, pero pertenece al grupo B o viceversa,
debe tener cuidado, sobre todo en la realización de los CPLs. ¿Por qué? Porque los CPLs van a quedar activos por semana. Por decir, esta semana está activo el CPL para el grupo A, para el O3A, que se les cierra de hoy en 8. A ustedes automáticamente, de hoy en 8 se les abre el CPL para cerrárseles dentro de 15 días. Entonces, cuando está abierto para el grupo A, está cerrado para el grupo B. Y viceversa, cuando está abierto para el B, está cerrado para el A. Entonces, si hay estudiantes del grupo A con el grupo B, deben tener cuidado en ese aspecto. Profe, disculpe, es que yo le quería comentar algo sobre eso. Es que es exactamente lo que a mí me pasó. Yo comencé a asistir a los del grupo, sí, al grupo, yo soy A, yo soy O3A, y comencé a los del B. Y como pues nosotros estamos en semana de parciales, pues yo me confié y yo no alcancé a presentar el CPL de ahorita, o sea, entonces, No, pero ese sí duró activo más de 20 días. sí se duró activo bastante, solo que yo lo eché de menos porque esta semana, hasta hoy, estuvimos en parciales. No, pero Fue que, ese entonces sí quería no, pedirle el no, favor si, no, eso sí si no se vuelven a abrir porque es que duraron más de 20 días activos. para poder, profe, hacer la práctica esta, pues No, o sea,